Muy buenas a todos. Sean bienvenidos a este rincón de lectura y espero que les guste tanto como a mí. Les agradecería que me regalen un like para seguir creciendo y trayendo más contenidos como este a mi canal. Capítulo 5. Hielo. Xiaolan debía ser 2 años más joven que Mao Mao. Su familia la había vendido al palacio interno, pero no había ningún indicio de este oscuro pasado en su personalidad. Tal vez fuera su origen de campesina pobre lo que le hizo tener un apetito insaciable por los dulces. Si le mostraban un bocadillo, enseguida se llenaba la boca con él. Le preocupaba perder su medio de vida cuando dejara el palacio interno, y había estado aprendiendo a escribir y tratando de hacer contactos para prepararse para la vida cuando terminara su contrato. Todo era muy profesional por su parte. Sin embargo, todavía era joven en algunos aspectos, y eso se manifestaba en forma de ataques ocasionales de ansiedad. Una de las consortes del baño parecía haberle cogido cariño y le había regalado una pequeña vara para el pelo. Era algo sin importancia, pero Xiaolan, que se había emocionado al recibir incluso una cinta para el pelo, estaba encantada con ello. Esa alegría la había poseído hasta un momento antes, cuando había corrido sin mirar bien por dónde iba y se había topado de lleno con un carro que estaba parado en su camino. Y así nos encontramos en el momento presente. ¿Qué debo hacer ahora? No hay tiempo para conseguir una nueva carga, le gritó con voz nasal el eunuco que tiraba del carro lleno de hielo. La carga estaba esparcida patéticamente por el suelo. No puedo lavarla y hacer como si no hubiera pasado nada. Intentaba disculparse, pero el eunuco seguía presionándola. Xiaolan estaba blanca como una sábana y temblando por todas partes. Tal vez piense que es solo hielo, pero esta era la estación en la que las cigarras seguían trinando. Las cámaras de hielo de las regiones montañosas frías se habían llenado durante el invierno, y ahora, en la estación calurosa, se cortaban trozos del gran trozo. Cada uno de los trozos que yacían en el suelo en ese momento probablemente valía lo suficiente como para comprar una vida humana. ¡Ah! ¿Qué demonios voy a hacer? La ira del eunuco era comprensible. Puede que no lo colgaran por esta ofensa, pero probablemente le esperaba una buena paliza. Agarró su capucha y la arrojó al suelo. Mientras tanto, el hielo se derretía con demasiada rapidez. Mao Mao se agachó en el suelo y recogió uno de los trozos de barro que aún estaban envueltos en algunas cañas y telas. ¿Para qué consorte estaba destinado?, preguntó al eunuco, aferrándose a la más mínima esperanza. Solo había un número limitado de damas que podían haber solicitado una carga de hielo tan grande. Una de las 4 mujeres favoritas del emperador o tal vez una consorte media con una familia muy rica. Consorte Loulan, dijo el eunuco. Los hombros de Mao Mao se desplomaron. Podrían haber razonado con cualquiera de las otras altas consortes, pero tenía que ser Loulan. Le encantaba la ostentación, y probablemente había pensado en disfrutar del frescor de la noche mientras mordisqueaba una golosina de hielo. El eunuco tenía razón, no podían darle algo que hubiera estado en el barro. Me alegro de que Sisui y Sekiu no estén aquí, pensó Mao Mao. Ninguno de las dos había estado hoy en la gran casa de baños, ambas habían tenido otras cosas que hacer. Sisui sola podría haber sido una cosa, tenía un lado sorprendentemente sereno y tranquilo, pero si Sekiu hubiera estado con ellos, se habría puesto a llorar o a gritar y solo habría aumentado la confusión. ¿Y ahora qué?, se preguntó Mao Mao. Aquello iba mucho más allá de la cantidad de dinero que podían esperar devolver, y lo que era más importante, corrían el riesgo de enfadar a una de las consortes superiores. Si tuvieran algo que pudiera sustituir al hielo. Mao Mao miró el hielo destrozado. No podían esperar simplemente lavarlo y seguir utilizándolo. Pero, ¿qué va a pasar con esto?, preguntó, levantando un trozo del hielo envuelto en caña. Nada, ya está perdido. Haz lo que quieras con él, espetó el eunuco. Muy bien. Es evidente que el eunuco estaba muy enfadado. Sin duda, se devanaba los sesos para decidir qué tipo de excusa lo salvaría. En cualquier caso, el hielo era valioso, y no serviría de nada simplemente derritiéndose. Xiaolan se limitó a permanecer de pie, con el rostro desencajado,
con los pensamientos probablemente paralizados por el terror a qué castigo podría caerle. Mao Mao se rascó la cabeza. Tenían hielo, pero no era comestible. En ese caso. Perdona, pero ¿y si preparamos algún sustituto para esto? ¿De qué estás hablando? El eunuco miró a Mao Mao como si no creyera ni por un segundo que ella pudiera hacer eso. ¿Has dicho que podemos hacer lo que queramos con esto? No, tal vez pueda preparar algo diferente a cambio, ¿y tú podrías llevárselo a la consorte Loulan? Mao Mao recogió el hielo, pensando que ya se le había permitido eso. El eunuco la miraba fijamente. Era evidente que no se fiaba de ella, pero tampoco quería dejarse vencer sin más. Estaba dispuesto a aferrarse a la más mínima esperanza. La consorte esperará su merienda dentro de 1 hora, dijo. 1 hora, repitió Mao Mao. Podría ser tiempo suficiente. Si es que lograba encontrar los ingredientes que necesitaba. En ese momento, sus ojos se encontraron con los de una persona que llevaba una sonrisa de gasa. Cierto hombre magnífico se encontraba entre las mujeres de palacio y los eunucos, observando la conmoción desde lejos. Parecía estar muy a gusto. A su lado estaba Gao Yun, con una expresión inescrutable. Sí, Jinzi sonreía, pero para Mao Mao tenía un aspecto terriblemente pícaro. Se mordió el labio y miró hacia Olan. Quedarse aquí no les iba a servir de nada. Agarró la mano de la otra chica y tiró de ella, decidida a aprovechar al máximo lo que tenía. En el momento en que abandonaron la zona, la tensión se rompió por fin y Xiaolan empezó a lloriquear. Mao Mao la dejó con el curandero. Entonces se acercó a Jinzi, que estaba de pie justo fuera de la oficina médica. ¿Necesitas algo?, le preguntó. ¿Me puedes prestar un espacio en la cocina? Y me encantaría que me prestaras algunos ingredientes. Vaya, qué exigentes somos, ¿no? Jinzi se puso en plancha. Pero no tenía tiempo para esto. Tenía que darse prisa, o el hielo se derretiría. ¿Vas a hacer que valga la pena mi tiempo, entonces? No hay nada que alguien como yo pueda dar a alguien de su talla, maestro Jinzi. No obstante, le pido que me preste lo que necesito. No podía estar invitándola a hacer demandas u ofrecer recompensas. Había algo que estaba más allá de la posición de uno, y luego había algo que estaba más allá de la posición de uno. Pero no podía decirlo en voz alta. No es como si fuera tu culpa. No, supongo que no. Habría sido fácil abandonar a Xiaolan a su suerte. Después de todo, ella había sido la persona más fácil de bombear para los rumores y chismes. Mao Mao siempre le había traído bocadillos y recuerdos para compensar su cháchara, no era como si le debiera algo a la otra mujer. Era culpa de Xiaolan por no mirar por dónde iba. Pero... Mao Mao pensó. No creo que pudiera dormir por la noche si no la ayudara. Era lo más honesto que podía decir, no tenía ninguna otra razón para hacerlo. Por un segundo, le pareció ver a Jinzi hacer una mueca, pero luego miró al suelo y una risa silenciosa brotó de él. Así que es cuestión de dormir bien. Sí, señor. Dormir mal afectaría a mi trabajo del día siguiente. Bueno, no querríamos eso. Jinzi sonrió. Tengo condiciones. Nómbralas. Escuchar cuando una persona está hablando. Mao Mao ladeó la cabeza, sorprendida de que su condición fuera de tan simple sentido común. ¿Solo eso, estás seguro? ¿Quién es el que parece incapaz de hacer, solo, eso? Mao Mao solo puso cara de perplejidad. Le pareció que Jinzi fruncía notablemente el ceño. Muy bien, dijo, podemos añadir otra condición, entonces, ¿qué sería bueno? Una sombra pareció caer sobre su rostro mientras miraba al suelo, y Mao Mao empezó a tener un muy mal presentimiento, pero en ese momento no había nadie más a quien pudiera pedir ayuda. Se le ocurrió que podría acudir a la consorte Chokuzhou, pero en un asunto que afectaba a la consorte Loulan, le pareció mejor recurrir al nominalmente neutral Jinzi. ¿Qué tiene pensado para mí?, se preguntó. Luego sacudió la cabeza. El lazo de su pelo cayó al suelo, se había aflojado tanto. Jinzi la miró fijamente.
¿No llevas una horquilla de pelo?, preguntó. Tengo que trabajar, explicó ella. Con trabajo o sin él, las otras damas del pabellón de Jade se las arreglan para estar al menos un poco más a la moda que tú. Podía decir lo que quisiera, Mao Mao solo poseía un número determinado de accesorios. Unos cuantos lazos para el pelo fáciles de usar, junto con la vara para el pelo y el collar que había recibido durante la fiesta del jardín. Sé que te regalé uno. Dime que no lo has vendido. No lo he hecho, señor. Todavía. Había estado pensando en ello, pero no había encontrado la manera hasta ahora. Debe entender esto como una orden de no venderlo. Usa ese, entonces. Hizo una pausa. Es eso, señor. ¿Hay algún problema con eso? Creía que Hinsi le propondría alguna tarea imposible, pero si se conformaba con que llevara una vara para el pelo, le parecía bien. Cuando vengas a mí con ella puesta, entonces te diré. Su voz era tranquila, casi como si estuviera hablando consigo mismo. Luego miró a Mao Mao a la cara. Tendré todo preparado para ti inmediatamente. Sígueme, rápido. Se dio la vuelta. Mao Mao le dio una palmadita en la espalda hacia Olan, cuyas lágrimas por fin habían empezado a secarse, y le siguió. La cocina bullía con los preparativos para la cena, pero de alguna manera se las arreglaron para reclamar un rincón para Mao Mao. Por suerte, había fogones de sobra, para poder cocinar para todas las damas de palacio a la vez. Sí, hubiera sido posible llevar a cabo el plan de Mao Mao en el consultorio médico, pero podría haberse visto como una descortesía hacia la consorte el hecho de que Mao Mao hiciera sus propios aperitivos. Por supuesto, a menudo hacía la medicina para la consorte Yokuyou de esa manera, pero eso era una excepción. Después de preparar un lugar para ella, Hinsi fue arrastrado de vuelta a su propio trabajo por un Gaozu un poco entusiasmado. En su lugar, uno de los eunucos se sentó en una silla para supervisar a Mao Mao y Xiaolan. El eunuco que había estado llevando el hielo también estaba allí, mirando alrededor de la cocina con la máxima preocupación. Mao Mao, ¿estás segura de que puedes hacer un sustituto del hielo como este?, preguntó Xiaolan con ansiedad. Creo que sí, respondió Mao Mao. Lo había visto hacer una vez. Mientras su memoria fuera precisa, pensó que podría hacerlo bien. Sobre la mesa tenía un gran cuenco de cerámica y otro más pequeño de metal. Sus ingredientes incluían leche de vaca, azúcar y varias variedades de fruta, entre otras cosas. Entendía por qué Xiaolan se sentía incómoda. Algunos de los artículos que había aquí no parecían pertenecer a una cocina. Se alegró de que hubiera leche de vaca. Entre las consortes había una mujer a la que le gustaba la mantequilla, y solo la comía recién hecha cada día. Pero la leche se estropeaba rápidamente, y Mao Mao no sabía qué habría hecho si no hubiera estado disponible. Ahora la ponía en el cuenco de metal, añadía el azúcar y la batía con un batidor. Técnicamente, el batidor estaba pensado para el té, pero era lo perfecto para que entrara mucho aire en la mezcla. Toma, mezcla esto, le dijo Mao Mao a Xiaolan. Sé seguro. No tenían tiempo para perder el tiempo, así que Mao Mao le dio a Xiaolan la tarea de mezclar y pasó ella misma a lo siguiente. Puso el hielo sobre la mesa y lo rompió con un martillo. ¿Qué estás haciendo?, Xiaolan gritó mientras los trozos de hielo se hacían cada vez más pequeños. No te preocupes por mí. Bate como si tu vida dependiera de ello. Mao Mao puso los trozos de hielo en el bol grande y añadió un poco de agua, luego echó un puñado de sal. Xiaolan sacudió la cabeza mientras miraba. Toma, Xiaolan, pon eso aquí. Cogieron el cuenco de metal y lo metieron en el agua helada con sal. Luego siguieron removiendo enérgicamente. La expresión de Xiaolan pasó gradualmente de ser de sorpresa a ser de asombro con los ojos bien abiertos. No me lo creo. La leche había empezado a solidificarse y a pegarse a la superficie del metal. Mao Mao la raspó con el batidor y siguió removiendo. Corta esas frutas, bien pequeñas, le indicó. Sí, claro. Xiaolan cogió una cuchilla y troceó la fruta, depositándola en un plato. Mao Mao removió todo lo que pudo, y la leche se fue asentando poco a poco hasta alcanzar una consistencia sólida pero esponjosa.
¿Todo listo?, dijo Xiaolan. Aquí. Mao Mao dejó el batidor y empezó a mezclar la fruta con una cuchara, tras lo cual vertió el brebaje en un cuenco de cristal. Sin embargo, sintiendo que no era suficiente, añadió algunas frutas guisadas azucaradas por encima. En ese momento escuchó un claro trago. Los ojos de Xiaolan, que hasta hacía poco estaban llenos de lágrimas, brillaban con fuerza. Es eso. Como puedes ver. Helado. Si hubiera tenido más tiempo, podría haber añadido huevos, o tal vez algunas hierbas para darle una agradable fragancia. Pero no había tenido tiempo, y eso era todo. ¿Cómo lo hiciste?, preguntó Xiaolan. Podemos hablar de ello más tarde. Ahora mismo tenemos que ponernos en marcha, o no llegaremos a tiempo. Lo sé, pero Xiaolan miró a Mao Mao suplicante. ¿Tenemos que asegurarnos de que sabe bien? No. Al darse cuenta de lo que quería decir Xiaolan, Mao Mao recogió un poco de lo que quedaba en la superficie del recipiente metálico con su cuchara y lo puso en la boca de Xiaolan. Mientras el helado se derretía en su boca, la cara de Xiaolan adoptó un aspecto alegre, y sus dedos se abrieron y cerraron. Evidentemente, la golosina era un éxito. Aquí, ya está listo, lo hemos conseguido, puedes llevárselo a la Lady Consorte. Empaquetaron el helado en su cuenco en lo que quedaba de hielo y se lo entregaron al eunuco. Tanto el hombre que los había vigilado como el que había transportado el hielo los miraron con los ojos muy abiertos. ¿De verdad lo han conseguido?, preguntó el eunuco con escepticismo. En respuesta, Mao Mao se limitó a meterse una cucharada en la boca. Su expresión cambió a una de embeleso. Creo que esto será aceptable, dijo Mao Mao. El eunuco, con los ojos todavía muy abiertos, alargó la mano para coger otra cucharada, pero ella la apartó. Él la miró algo abatido. Vamos, ahora, dijo ella. Antes de que se derrita. Sí, por supuesto. El eunuco colocó el recipiente con cuidado en una cesta, lo envolvió en un paño y salió corriendo. Su guardia parecía un poco envidioso, pero al ver que su trabajo estaba hecho, se levantó y se fue. Finalmente, Mao Mao y Xiaolan se miraron. Menos mal que todo ha salido bien, respiró Xiaolan. Todavía no lo sabemos. La verdadera cuestión es si a la consorte le gustará, dijo Mao Mao. Le había preguntado a Jinzi si a Loulan le gustaba o no, así que las posibilidades de que la consorte rechazara el helado sin más eran escasas. Y pensó que había hecho bastante, incluso lo suficiente como para comprobar si había veneno, lo cual sería inevitablemente necesario. Ah, no me tomes el pelo así, de todos modos, vamos a comer el resto antes de que se derrita. Sí, mejor comer, dijo una nueva voz. Mao Mao y Xiaolan miraron, sobresaltadas, para encontrar a Sisui con el bol de helado firmemente en sus manos. ¿Qué haces aquí?, dijo Xiaolan. Ya sabes. Hubo una especie de alboroto y, antes de darme cuenta, dejé lo que estaba haciendo y vine a investigar. Eres lo peor, exclamó Xiaolan. Mao Mao asintió en privado, aunque ella misma no estaba en condiciones de criticar. Lo hemos pasado fatal. Oh, Sisui, no te lo comas todo tú sola. No puedes robar el trabajo duro de otra persona. Ser ladrona es delicioso. Deja eso, deja un poco para mí. Sisui huyó, con la cuchara aún en la boca, con Xiaolan en su persecución. Supongo que no hice suficiente. Mao Mao, preguntándose si lo que quedaba de hielo sería suficiente para preparar otra merienda, empezó a poner los ingredientes en el bol de nuevo.